Hola, ¿qué tal amigos del conversatorio? Es un privilegio poder estar nuevamente aquí con ustedes en esta lección número 5 que se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Y quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdan cuándo compraron su primer Biblia? O tal vez ni siquiera la compraron, tal vez algún familiar se la regaló. Bueno, ¿hace cuánto la compraron y hace cuánto que no la abren? O tal vez no es que no quieran abrirla, solo que no saben cómo empezar a leerla. Bueno, en este estudio, en esta semana, veremos cómo desarrollar una relación con Dios a través de la Biblia. Pero no estoy sola, me acompañan dos amigos míos de mi lado izquierdo. Hola, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por poder compartir estos momentos conmigo. Misael Chamorro, estamos aquí para analizar un poquito. Saben que tengo algunos amigos y algunos familiares que de repente me presumen su Biblia, este, muy antigua, que tenga muchas concordancias, y pero todavía con cubierta en la caja, ¿no? De repente pareciera que es de mucho valor ese objeto que tienen ahí, o así lo consideran, pero al no abrirlo, pierde su valor. Así Y es. esa es la importancia que hoy vamos a tocar de por qué abrir esta palabra. Gracias. Y de mi lado derecho. Hola a todos, mi nombre es Esdras, estoy feliz de estar aquí con ustedes una vez más para compartir la lección de escuela sabática. Muy bien, pues comenzamos. En la lección nos toca algo muy importante que es el tiempo y nos hace una pregunta. ¿Alguna vez has puesto el despertador un poco antes de lo habitual para leer la Biblia? No sé a qué hora se levantan para ir al trabajo, pero hay veces en que en la vida cotidiana, en los días, pues no es como que ponga mi alarma a 6:30 para leer media hora la Biblia, sino la ponemos a veces 6:30, nos levantamos, a veces ni oramos y empezamos con nuestro día, nos metemos a bañar, nos alistamos y vamos al trabajo. ¿Es importante esto? Hay algo interesante porque vivimos en un tiempo en unos años actuales que son muy acarreados. De hecho, hace poco vi una publicación que decía, ¿qué tanto sobrevives en vivir en Monterrey, no? Y no se refería más que nada, sino porque Monterrey es una ciudad muy ruidosa, mucho tiempo, todo En va el muy tráfico. rápido, el tráfico va muy lento, pero los horarios siguen yendo rápidos. Pero en fin, cada persona tiene una rutina, ¿verdad? Y cada persona tiene sus prioridades. Y de acuerdo a las prioridades de cada quien, va a poder delimitar un horario fijo organizado en su tiempo. El tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque dice aquí un libro que se llama El Camino a Cristo, que dice que solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, no puede captar la belleza de comprender. A veces tenemos que tomar tiempo para analizar. Me pongo a pensar en las exposiciones de artes, no sé si han visto, ¿verdad? Hay gente que se está quedando mucho tiempo viendo un cuadro que tú dices, qué simple el cuadro, pero esta persona está mucho tiempo viendo la profundidad que el autor quiere representar a través de los matices, a través de las dimensiones, que por qué puso esto aquí, que por qué esto allá, que los contrastes, ¿qué me quiere dar a entender? Bueno, yo creo que la palabra de Dios es eso. A veces cuando no conocemos correctamente, nada más vemos un cuadro hacia la y se va, digamos, me gustó, no me gustó, y me voy. Pero cuando nos podemos analizar y tenemos ese tiempo importante, ahí podemos ver muchas cosas que no son percibidas, una profundidad en la belleza de Dios. ¿Cuál es nuestra prioridad en el día? De ahí va a ser de una forma importante para poder delimitar el tiempo que estés tomando para el estudio de tu palabra de Dios. Muy bien, y con esto también quiero hacer otra pregunta. ¿Por nosotros mismos podemos levantarnos y decir, ay, voy a estudiar o qué debemos de hacer? Sí, yo de niño adolescente cuestionaba a mi mamá y le decía, ¿por qué tengo que hacerlo temprano? Me cuesta mucho hacer la devoción. Si solamente es separar un tiempo para Dios, ¿por qué no lo separo En por la la noche. tarde o regreso de la escuela y lo hago? Y entonces
eh, la misma Biblia nos responde, ¿no? Haz de esto tu primer trabajo, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, tomando eso en cuenta, yo tengo que hacer un compromiso con mi Dios. Voy a hacer ese compromiso. Quiero hacer de tu palabra, de ti, lo primero que haga en el día. Pero me cuesta muchísimo, porque la vida como la llevamos tal vez, terminamos el día a 11, 12, 1 de la mañana, y al otro día para hacerlo temprano cuesta. Entonces ahora es, Dios mío, aquí está mi voluntad. Ocupo que tú seas mi despertador y que el Espíritu Santo sea quien me abra el corazón y la mente para entender lo que voy a leer, lo que voy a repasar, tal vez lo que voy a iniciar. Tal vez lo único que voy a leer en el día, no lo sé, pero que esto sea, que tu Santo Espíritu sea quien me levante y me ayude a entender. Así es, debemos de pedirle a Dios que nos ayude porque a veces, pues, como lo mencionó, nos dormimos tarde y al día siguiente, pues, no queremos levantarnos temprano o nos cuesta demasiado. Justo la lección nos dice, ve a un lugar tranquilo, o sea, en nuestra casa debemos de tener un lugar en donde nos sintamos tranquilos, a pesar del ruido que haya en la calle. Y también nos dice que así como es necesaria una decisión consciente de llevar una buena alimentación, es decir, voy a hacer ejercicio, voy a cuidar mi cuerpo, voy a tener salud, también es necesaria tener esa rutina para leer la Biblia. Y justo nos habla acerca de un lugar. Jesús es nuestro mayor ejemplo en todas las cosas, incluyendo la devoción personal, y justo nos cita Marcos 11:35, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué nos quiere decir esto acerca de cómo también nosotros podemos tener nuestra comunión con Dios? Se me hace bien interesante porque este versículo relata un compromiso de Jesús de tener esa relación con Dios, esa comunión con su Padre. Y pues uno se pone a pensar, ¿verdad? Cuando yo era niño yo pensaba, pero ¿por qué Jesús salía? Si era Dios, ¿verdad? Tenía una relación con el Dios Trino, o sea, estaban vinculados. Pero es una verdad existente. Jesús mismo nos dio ese ejemplo. El mismo Dios hecho hombre, aquí en la tierra, no estuvo ni un día con esa dependencia total del Padre. Es algo bien interesante porque dice que se levantaba muy temprano. Yo me pongo a pensar en el ministerio de Jesús. Imagínense todo un día predicando, todo un día caminando, porque caminaba varios espacios. Luego que lo sacaban de sus casillas, ¿verdad? Porque nada más querían cuestionarle para hacerle caer. Yo me imagino Jesús otra vez viene, otra vez. Tal persona. Lo escucha Jesús pacientemente y le dice. Luego vienen otras personas a acercarse a que haga milagros. Me imagino que Jesús quedaba bien cansado, ¿verdad? Sí, emocional y físicamente. Todo, ¿verdad? Emocional, físicamente. Y al día siguiente, ¿qué hacía? Tempranito a buscar un lugar a solas con Dios. Y aquí nos dice algo bien interesante, la dependencia. Jesús nos dijo en Juan 15, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, a ese le daré un fruto. Y es algo bien interesante porque el ser humano no puede tener una relación por sí mismo. Por eso debemos de pedirle a Dios, decía la lección, pide a Dios que ponga en tu corazón el deseo de acercarte a Él. Consagra tu tiempo a Dios, porque es muy importante el tiempo. Ahora, no solamente consagra ese tiempo, sino que dedica ese tiempo para estar con Dios, aunque no sientas deseo de hacerlo. Jesús nos dio ese ejemplo. Y creo que es algo que nosotros debemos de hacer, porque en el momento que estaba en la cruz, al punto de ser crucificado, pasó horas y horas en la madrugada orando a Dios, pidiendo la dirección y consuelo. Qué bendición tenemos en ese versículo. Así es, dice, Dios nos dice, busca mi rostro y espera que nuestra respuesta sea, tu rostro buscaré, Señor. ¿Cómo debemos de buscar a Dios? ¿Qué significa eso de busca mi rostro? Si nuestro Señor Jesucristo pudo haber llevado, por ejemplo, a sus 12 discípulos a tener una devoción matutina, ¿no? Pudo haber tenido esa disciplina de llevarlo junto con ellos, pero era un tiempo único de Él, personal. No importaba nada más. Era un espacio
de tiempo y de espacio físico en el que él tenía que estar completamente enfocado en una cosa. Aquí el salmista relata en el rostro, ¿no? Hace esa alusión. Digo, tal vez nosotros no podemos ver el rostro de nuestro Dios hoy, pero es enfocar el cuerpo, el pensamiento, aún las intenciones del corazón en algo. ¿En qué? Cuando nosotros nos despertamos, limpio el pensamiento. En ese momento, ¿en qué nos enfocamos? Puedo enfocarlo en que, ya voy tarde. Hoy tengo que hacer esto. No preparé el desayuno, lo que sea. Sí. Pero la invitación es ese enfoque. Al estar totalmente limpios de pensamiento, debemos direccionarlo en algo. Ahora, para mí es importante, tal vez por la forma de pensar que yo tengo, ¿verdad? Es que yo me propongo hoy, mañana me voy a levantar temprano y no lo logro. No caigamos en frustración. Al siguiente día es otra oportunidad, intentémoslo. Si hoy ya tenemos la disciplina, perfecto. Pero si no, no caigamos en desesperación. Intentémoslo diariamente, ¿verdad? Sí. Dice, nosotros debemos de reconocer que dependemos de su fuerza, no de la nuestra, y hacerlo de manera constante, no ocasional, como lo mencionó. No, así hoy no pudimos hacerlo, mañana intentarlo. Y si mañana no podemos, y seguir intentando, pero también reconocer que no depende de nosotros, sino también de pedirlo a nuestro Dios, ¿no? Y aquí nos dice, ¿hay algún lugar tranquilo en tu casa o al aire libre donde puedas encontrarte cada mañana con Dios y sentarte a los pies de Jesús para aprender de su palabra? Creo que también esta lección nos está invitando, ¿verdad? Obviamente, a que si no tenemos algún lugar en nuestra casa todavía, pues no es tarde, podemos irlo viendo, a ver, en esta esquina, en este cuarto, en la sala. Nos invita a eso y justo nos hace otra pregunta. ¿Es necesario ser erudito para leer la Biblia? ¿Ustedes qué dicen? No. Es algo interesante porque una vez escuché que todos somos teólogos. Y que todos somos teólogos porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y creo que eso para poder tener un buen estudio, es que todo va bien relacionado. Fíjense, yo en las mañanas, les voy a poner un ejemplo mío porque yo soy a veces medio apretado en mi tiempo en las mañanas. A veces el lugar es tan importante y el momento es tan importante. Yo en lo personal, mi estudio profundo lo llevo en las tardes, noches. Y en las mañanas, cuando yo me levanto, agradezco a Dios por el día y tengo un estudio, quizá no tan profundo, pero sí leo el día de la lección de escuela sabática o el devocional. Eso ya se despierta uno pensando en eso y es un estudio quizá no tan profundo, pero tampoco te quedas sin la necesidad de no comer pan espiritual ese día, ¿verdad? Y en la tarde, ya cuando yo tengo un espacio libre, ahora sí profundamente, empiezo a estudiar la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo aprendí a hacer, porque no las hacía antes, tengo que reconocer, es que no solamente es leer la Biblia, no solamente es cumplir con un año de lectura devocional, es escudriñar, dice la palabra, escudriña las Escrituras. No léelas con frecuencia, escudriñalas. Dice, ¿por qué? Pidiendo, y la lección nos da varios objetos, ¿no? Útiles, orar. Me encanta mucho esta frase que hay en el conflicto de los siglos porque dice, es imposible exagerar la importancia de la oración como parte de su estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque nunca se debería de estudiar la Biblia sin la oración. Creo que la lección ha sido muy clara en hacernos entender que la palabra de Dios es tan importante que pedir la dirección antes de abrirla debe ser mucho más importante, porque a veces nos pasa mucho que agarramos mucho la palabra de Dios para justificar nuestros puntos de vista, o queremos nada más verla como algo
aislado. Vemos un pasaje y y damos una aplicación aislada, cuando realmente el pasaje trae un ligamento histórico ya sea con una historia de la Biblia pasada, con algo que se dijo en los Salmos, en los Proverbios, algo que se puede mencionar en Apocalipsis, algo que se puede mencionar en Génesis, y ya todo está correlacionado. Por eso es tan importante la oración, para que Dios nos ayude a entender correctamente lo que la Biblia quiere decir de sí misma, no lo que yo le quiero dar a interpretar a la Biblia. Y es un punto bien crucial, por eso necesitamos tiempo importante para profundizar en eso. Necesitamos leer y escribir. ¿En qué sentido? Cuando nosotros leemos en la escuela, me voy a tardar un poquito más, aviso en este comentario, porque Adelante. en la escuela yo llevé una materia que se llamaba Cómo estudiar la Biblia. Y es algo bien interesante, porque el maestro nos decía, agarren un pasaje de la Biblia, ¿sí? Ahora, cuando ustedes en cualquier pasaje de la Biblia vean el contexto, luego vean también qué tipo de texto es, si es narrativo, si es profético, si es histórico, si es poético, para poder entenderlo. Identifíquenlo bien. Luego vean lo que este pasaje nos dice acerca de los atributos de Dios. Después, lo que nos dice de la naturaleza humana. Y luego, cómo es que Dios nos da ese fortalecimiento. No recuerdo bien las palabras técnicas, pero es lo que Dios hace, lo que el ser humano hace y lo que ahora el poder de Dios puede hacer con la condición del ser humano. Y de cuando termines de leer ese pasaje de la Biblia, orar por ello. Creo que es tan importante no solamente leer la palabra y ver, ok, esto dice, sino que si hay algo digno de lo cual de asombro, en ese momento detente y ora por eso. Terminas de leer el capítulo y ora por eso. Creo que da un sentido muy diferente a solamente repasar el mismo texto, y podemos ver muchas cosas. Quizá un salmo que habíamos leído, ahora lo vemos totalmente diferente. Quizá un texto que ya habíamos escuchado repetir constantemente, ahora lo vemos de una manera totalmente diferente. Y otra de las cosas tan importantes que es que podamos no solamente quedárnoslo, sino compartirlo. Pero eso ya lo dejo más adelante para otro comentario más. Sí, es importante saber que la palabra de Dios es accesible para el que tiene un estudio muy amplio, como para el que no sabe leer. La palabra de Dios debe ser entendible para aquel que está viviendo los primeros años de su vida, como el que está en los últimos años. Debe ser entendible para todos. Entonces, en la profundidad del estudio de la palabra de Dios depende del amor que nosotros tengamos por Dios. Yo no puedo buscar en la palabra de Dios algo que no siento, porque puede ser que esté yo en la madurez de mis años y que pueda yo entender muchos libros muy complejos, y la palabra de Dios se cierra a mis ojos. He conocido personas que de repente dicen, es que no es lo mío, estudiar la Biblia no es lo mío. No, es que lleva todo un proceso, ¿no? La dependencia a Dios es lo que me lleva a entender qué es lo que Dios quiere de mí. Así es. Y bueno, también nos dice que, bueno, hablaste sobre el compartir, es una bendición doble. Me gusta porque la lección aborda que hay muchas maneras de estudiar la Biblia, versículo por versículo, por capítulos, por temas, de que Jonás, Noé, etcétera, ¿verdad? Pero así también nos dice que como mantenemos nuestras amistades y hablamos y compartimos cosas con ellos, también compartamos ¿qué? La Biblia. Pero yo digo, ok, ¿cómo poder compartir la Biblia y decirle, no, mires que aquí dice que no debes de comer? No es cierto. ¿Cómo debemos de empezar nosotros a compartir la Biblia con los demás? Yo creo, no sé, también ustedes me van a decir, ¿verdad? Es nuestro testimonio, las cosas que hemos vivido y las cosas en las que Dios nos ha ayudado. Es poderoso porque al compartirlo con los demás nos recuerda que Dios siempre ha estado con nosotros y anima a los demás a confiar en el Dios en quien nosotros confiamos. A mí me gusta mucho esta parte de la lección, porque dice, el tiempo que dedicamos cada día al estudio de la Biblia no solo nos fortalece, sino también nos permite animar a aquellas personas con las que entramos en contacto.
convirtiéndose así en una doble bendición. Es interesante porque no sé si les ha pasado, pero a veces hay personas o amigos que nos comentan algo doloroso que está pasando en su hogar. ¿Cómo les animamos? ¿Qué les decimos? A veces, una vez me pasó que una persona se acercó a mí y yo ni siquiera me di cuenta, pero esta persona al final de cuentas se fue muy tranquila y me dijo gracias. Yo nada más dije una frasecita pequeña de un salmo. Y quizá no nos podemos a pensar de que nuestro estudio profundo y real de la Biblia puede ser de ánimo y Dios te puede usar para hacer de bendición para alguien que lo necesite. Ya sea que está atravesando un momento de dificultad, de angustia, de crisis económica. Ese momento, independientemente si eres tan amigable o no, porque muchos nos suele pasar que no somos tan amigables, ¿verdad? No tenemos ese carácter. Otros son bien fáciles de hacer amistades y hola vecino, ¿cómo está? Y rápido. Pero otros se nos dificulta mucho y no es de que seamos payasos, sino que a veces es nuestro temperamento, ¿verdad? Cada quien tiene temperamentos. Pero Dios, si nosotros le pedimos a Dios esa sabiduría, esa dirección, creo que Dios nos usa en el momento indicado, con la persona indicada y en una situación tan oportuna en el cual podemos compartir la palabra de Dios. Y ahorita hay muchos medios para hacerlo. Sí, cierto, de las redes sociales y todo. Dice Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y justo creo que complementa la parte que tú mencionas, Esdras, porque a veces vienen las amistades a nosotros, nos cuentan las cosas que están pasando en su vida. Y pues si en ese momento, no sé, se me ocurre, no estudiamos o no traemos algo fresco, también cómo vamos a compartir, ¿verdad? Es importante el estudio y que también Dios nos recuerde en su momento, nos da las palabras necesarias para poderle dar palabras de ánimo a las personas que lo necesitan. Y nuestra vida espiritual se asemeja, aquí dice la lección, a un maratón. ¿Por qué? Porque nos asemeja a un maratón la lección. Digo, yo no he practicado maratón, pero para quien sí lo ha hecho, yo creo que lo puede comprender un poquito mejor. De repente pareciera que uno hace un esfuerzo, está uno 10, 15 días logrando objetivos, metas, pero llega un día 16, un día 20 y tropieza uno. Ya pareciera que todo lo que se hizo en el pasado ya no valió la pena, pues ya caímos en no, momento. Esto es de forma continua, hay que mantenerlo. Hay 10 kilómetros más por delante, hay 20 kilómetros más por delante que se tienen que seguir haciendo. Digo, de repente, no sé si les ha pasado, que nos pasa algo bueno o malo en la vida y lo compartimos con todos, ¿no? Me siento enfermo y a todo mundo se entera que hoy vine enfermo. O algo bueno me pasó y todo el mundo se entera que un ascenso, que tuve un viaje. Es así lo que se trata, ¿no? De que hoy estudio por la mañana un texto y lo traigo tan impregnado en el pensamiento que todo el mundo se va a enterar de ese texto que hoy leí en la mañana. Es más o menos así, ¿no? Hoy fue este texto, mañana es otro, al siguiente otro, y el maratón se trata de que aún de uno en uno, pero logre compartir con familiares, amigos o quien sea, todo un capítulo, por ejemplo, todo un libro, toda una idea, toda una creencia, toda una doctrina. Y entonces después de ese maratón se puede conseguir los resultados. Aquí me gusta mucho porque la lección dice que estamos corriendo una carrera. Uh-huh. Y una carrera cristiana y como decía el hermano, la constancia, el mantener. Creo que muchas veces, a mí me gusta correr, me gusta mucho correr. Y me ha dado una vez, fui a un maratón y me decía un amigo que se tenía que preparar con mucha anticipación y tenía que estar todos los días. Y iba siempre una millita más, algo más, algo más. Y creo que no es tanto lo que pueda alcanzar, sino el rendimiento con el cual lo puedes hacer. Es como decía usted ahorita, hermano Misael, tener esa constancia, si un día no,
ok, es el rendimiento con el cual tú tienes. Y de que a pesar de que me siento desanimado, que me siento feliz, que me siento cansado, que me siento enojado, el chiste es darle constantemente. Porque al final Pablo menciona algo bien interesante: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera de la fe. Luego Apocalipsis nos dice, esta es la perseverancia, la paciencia de los santos. La palabra correcta es perseverancia, que se debió de traducir correctamente perseverancia. Constantemente, estar constantemente, a pesar de todo lo que se te venga así encima, estar ahí, firme, avanzando. A pesar de los cambios que venga, tú haz que esos cambios no impidan tener esa constancia con Dios, que es algo muy difícil, tanto en mi vida y como en los seres humanos también. Pero el chiste es intentarlo, Perseverar. Avanzar. Sí, también la lección nos habla, aparte de lo que ya mencionamos, que la vida es como un maratón, una carrera, sobre un postre favorito. Introduce sobre de que piensa en tu postre favorito. Tal vez contiene miel como ingrediente, endulzante, etcétera. Si alguna vez probaste el panal de miel, sabes por experiencia cuán dulce es su suave textura mientras se deshace en la boca. ¿Por qué nos habla de postres? ¿Por qué nos habla de miel la lección? porque nos hace referencia a ese versículo de Salmos que dice, cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Qué bendición el salmista el poder decir esto, porque ahorita estamos en un mundo en el que decimos, tantas cosas, tantos estatutos, en vez de darnos libertad, pensamos que es una opresión. Pero el salmista está diciendo, ¡qué delicia! ¡Cuán dulce es! ¿Qué tal hoy vimos algo referente? Porque el juicio de Dios no nos debe de dar tristeza, nos debe dar gozo. ¡Cuán delicia es tener, Señor, gracias porque intercedes por mí! Gracias porque yo sé que vas a venir a juzgar a tu pueblo, vas a vindicar a tu pueblo, vas a destruir la maldad, pero yo sé y tengo la seguridad en ti, por tu muerte en la cruz, que yo voy a tener esa bendición de estar contigo en el reino. Cuán dulces son a mi paladar cuando leemos acerca de los 10 mandamientos de Dios. Cuán dulces son nuestros mandamientos a nuestro paladar. Creo que es una gran bendición poder estudiar un texto y después decir, gracias Dios, gracias. Porque cambia bastante la perspectiva con la cual lo estás viendo, no al mundo ni a lo que pasa, sino como lo estás viendo a Él. Cómo estás conociéndolo más a Él. A mí me gusta mucho esta parte porque menciona algo interesante, dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Ahora, no es porque es nuestro deseo buscarla, la inteligencia, sino que es por medio de su ley que nosotros podemos adquirirlas. Hay algo que sí hay que buscar, que es la sabiduría. Pero es interesante ahí como dice que al sentir la delicia en nuestra vida, esas palabras de Dios, podemos adquirir algo que nos puede hacer audaces y que nos puede hacer perspicaces en nuestra forma de ver y cómo transforma nuestro espíritu y nuestro carácter. Cuando pasamos tiempo con Dios y como mencionas, todo en vez de verlo gris, lo vemos bien, porque no significa que no tengamos los problemas en la vida, sino que los afrontamos de manera diferente. Y justo mencionabas hoy en el tema, en Salmos 96, 11 al 13 dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán del contento, delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. No es algo que nosotros debamos temer, sino dice que alégrense. Alégrense todos. La palabra de Dios es dulce, la palabra de Dios a nuestros oídos cuando nosotros vamos sin prejuicios, con oración y con toda la actitud de entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra, se nota. Y como lo dijiste, se nota en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar,
en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de compartir a otros lo que estamos haciendo. Y quiero que vayan pensando, ¿verdad?, en una conclusión. Esta lección sin duda es para cada uno de nosotros también. Si estás pasando por momentos difíciles o no estás estudiando la lección, no estás llevando una comunión con Dios y a nosotros, a mí misma, esta lección nos invita a que no es tarde. Inténtalo. Pídele a Dios que te ayude a levantarte cada mañana. Porque si tú solo intentas hacerlo, no vas a poder. Sí, a mí me gustaría rescatar como conclusión que nosotros podamos hacerlo de forma individual. Tal vez el ambiente en el que estamos, tal vez nuestra familia, amigos, nadie estudia la palabra de Dios, nadie se interesa por conocer más. Me gustaría animarnos a no desistir, a que en medio de ese ambiente podamos hacer una disciplina y poder aprender más. Tal vez sea muy difícil compartir, tal vez al momento de compartir amigos o familiares escuchemos burlas, escuchemos prejuicios. No desistamos, que a su tiempo segaremos. Es momento de hacer tal vez planes a futuro, haciendo metas cortas cada día. Es lo que me gustaría desistir. Sin embargo, en todo esto, nada puede lograr si es que Dios no nos motiva cada día, no sea Él quien nos levante, quien nos permita entender, quien nos permita aplicar y construir una vida de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Y antes de que Esdras diga su conclusión, me gustaría agregar a lo que dijo dentro de la lección, que Jesús iba solo. Pudo haberse llevado a sus discípulos, pero iba solo. Y como lo dijo, debemos de ir nosotros de manera individual. La salvación es personal. No es de que voy a salvar a mi esposo, voy a salvar a mis hijos. La salvación es personal. Vayamos solos también al estudio de la palabra. También podemos ir con amigos, claro que sí. Pero el estudio profundo para uno mismo, para enriquecer nuestra vida, también vayamos solos. Es algo interesante recordar que el enemigo de Dios por mucho tiempo ha querido destruir la palabra, porque se ve que a través de la palabra de Dios, a través del estudio de la Biblia, solamente podemos encontrar esa arma contundente para poder vencer el mal. Y en la Edad Media hizo algo interesante, la custodió, y quien la leía iba a ser la persecución para él. Ahora ya no usa esas cosas, ahora te anima a ti a que no la estudies, a que no la abras. Muchas veces no vamos a querer hacerlo. Esa es la realidad. Es nuestra condición del ser humano. A veces a mí no me dan ganas de leer la palabra, y quizá a ti tampoco. Pero debemos de reconocer que Cristo es quien nos motiva. Por eso, todas las mañanas, abre tu Biblia, abre un pasaje, lee algo que Dios quiere darte a entender, no por azar y no por un sentido de como horóscopo, a ver qué Dios me va a decir hoy, sino voy a la palabra de Dios porque yo sé que en Él voy a tener vida. Cuando nosotros vamos y estamos en contra de nuestra carne, entonces Dios nos habla de una manera tan hermosa que podemos encontrar ese deleite en Él. Yo animo a los que nos escuchan, de hecho es un ánimo también muy personal para mí, es como si me estuviera viendo en un espejo, a que no nos desanimemos, que si estás triste, que estás enojado, no sé cuál sea tu situación, si estás distante de Dios, tú puedes ir con reverencia a abrir la palabra de Dios y beber de esa agua viva. La mujer samaritana tenía mucho en su cabeza, muchos enredos, muchos problemas, muchas dificultades. Y Jesús le dijo, ven y bebe de mí, y nunca más tendrás sed. Esta es la palabra de Dios, viva y eficaz, de la cual nunca vamos a tener sed. Es el propósito de la palabra de Dios, conocerle y establecer una relación con Él constantemente. Yo me quedo con esto. Amén. Dios nos ha buscado siempre, desde el inicio de la creación. Él siempre fue el primero en buscarnos. Siempre ha querido tener relación con Él. Porque tenemos a un Dios amoroso, piadoso, tardo para la ira, que quiere construir una relación con Él. No huyas. Abre tu palabra y ve cómo es que Él te habla. Tú hablas a través de la oración con Él. Y Él habla a través de ti, a través de la palabra de Dios.
Amén. Y si eres alguien que ya estudia diariamente, que ya tiene su relación con Dios, ahora te invito también a que lo compartas con los demás y que los demás puedan conocer a Dios a través de ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.